Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 1, versículos 10 al 14. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, para nosotros es un verdadero privilegio y gozo en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la gloria, la adoración, la alabanza, exaltación, grandeza y magnificencia por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente acá reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy, ya en la lectura de estos versículos que hoy vamos a estudiar y que el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza de los mismos. Para nosotros, lo reiteramos, es un verdadero gozo y privilegio, porque a través del conocimiento de la palabra y las demás armas espirituales que el Señor nos concede, vamos a ir creciendo y madurando en la fe en el Señor Jesucristo. Y en este versículo número 10 de este capítulo número 1 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, para que andéis como es digno del Señor. Aquí es algo que no debemos de olvidar: el camino de los hermanos y hermanas en Jesucristo. En el libro de el profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 6 y versículo 16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. En la epístola de el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 1, la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. También en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 12 y versículo número 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sin olvidar que nuestro caminar se identifica también en lo escrito en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6 y versículo 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, bajo la luz espiritual que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya que Jesucristo es la luz del mundo, lo cual está escrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 y versículo 12. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el capítulo 12 y versículo 46, siempre acá en el Evangelio de San Juan: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Complementado con la guía del Espíritu Santo, el Consolador. El camino, o sea,
del o de la creyente es Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14 y versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El amarle, el adorarle, alabarle, servirle de corazón, con una vida basada en el amor, el servicio y siendo hacedores de la palabra, agradándole en todo, a través del amor, temor de Dios, amor al prójimo, la humildad, el esfuerzo, la dedicación, así como la obediencia y la consagración. Y esto a que nos estamos refiriendo está una referencia en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12 y versículo 1. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y también acá en esta epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, pero en el capítulo número 3, en los versículos 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y también en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11 y versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hicimos estas referencias porque no debemos de dejar pasar por alto que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Él es el camino, como lo que está escrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, ya que a través de Jesucristo en nuestras vidas como Señor y Salvador, el único camino para poder llegar al Padre, al cielo, es Jesucristo. Y esto se complementa con lo que acabamos de mencionar en cuanto al amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad, el esfuerzo, la dedicación, la obediencia y la consagración. Y esto nos lleva a lo siguiente: llevando fruto en toda buena obra. El fruto espiritual es producto de una vida agradable y obediencia al Señor. Un fruto espiritual, a manera de ejemplo, es cuando se ganan almas para Jesucristo. Y también el alabar a Dios, ya que en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 13 y versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ahí lo confirma. O sea, el dar buenos frutos, como árboles buenos que somos, ser fructíferos. Todos conocemos que el ser fructíferos conlleva a que lo que estamos realizando va a dar sus efectos deseados. Y en este versículo número 10, en toda buena obra. Aquí también hay un aspecto muy importante, que sabemos que no es por méritos humanos, mucho menos por justicias o por obras humanas o materiales que podemos obtener la salvación y llegar a Dios, sino que es a través de Jesucristo, la fe en Él. Pero también aquí, a través de las Sagradas Escrituras, las buenas obras. Una fe sin obras es muerta, ya que en la epístola
del apóstol Santiago en el capítulo 1 y versículo número 14. Así es. Rectificando. Es el capítulo número 2 y de los versículos 14 al 18, siempre acá en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 2 y versículos 14 al 18. La fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto se traduce en lo que es la siembra espiritual. En la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 6 y versículos 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El hacer el bien, el ayudar al necesitado, el compartir lo que Dios nos ha dado. Aquí mismo en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, siempre en el capítulo número 6 y versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 6 y versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y también en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 13 y versículo 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí nos confirma el Señor lo que es toda buena obra, la siembra espiritual. Todo esto va de la mano con lo siguiente: el crecimiento espiritual. El crecimiento viene a través del conocimiento. Y en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 3 y versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 2 y versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. También en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y en el capítulo número 3 y versículo 18 está escrito:
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Entonces, amado hermano, amada hermana, en Jesucristo, amigo y amiga, a través del conocimiento, el crecimiento espiritual nos lleva a un amor profundo por la palabra de Dios, lo cual en el libro de Salmos, en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella medito. Esto da la obediencia de corazón, porque en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo número 2, versículos número 3 y 5, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. La obediencia en el corazón, lo cual da una fe mayor. Y esto lo confirma el Señor en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 10 y versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La fe, la obediencia y un amor grande hacia los demás, lo cual en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 1 y versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¡Qué bendición! Porque a través de estos versículos el Señor nos está enseñando. En el versículo número 11 continúa el apóstol Pablo, acá en la epístola a los Colosenses, fortalecidos con todo poder. Fortalecidos, o sea, la fortaleza prometida. En el Salmo número 36 está la referencia a esto. Es el Salmo 46. Habíamos mencionado que era el Salmo 36, pero es el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Así es. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40 y versículos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestra fortaleza es el Señor. Y también en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 3 y versículo 16, para que os dé
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, a través de la llenura del Espíritu Santo. Se confirma lo siguiente: con todo poder, el poder de Dios. Aquí mismo en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 3 y versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y en el capítulo 5 y versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Recordando también lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le escribió a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando se refiere sino de poder, es a través de la plenitud espiritual, que es a través del Espíritu Santo, ya que somos templo y morada del Espíritu Santo. Para toda paciencia, la paciencia es primordial. Y también, como seres humanos, sabemos que debido a que las situaciones de la vida en general a veces hacen que como seres humanos la impaciencia nos absorba. Pero acá en el Salmo 40 y versículo 1 hay algo muy primordial: alabanza por la liberación divina. Al músico principal, Salmo de David: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. El esperar en el Señor es una de las situaciones que conlleva lo que es la paciencia. O sea, el esperar, como lo mencionamos en el libro de Proverbios 25, versículo 15. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Otro ejemplo: el esperar en el Señor es primordial, porque muchas veces nos desesperamos. Decimos: es que el Señor no nos oye, no nos atiende. Pero no es así, porque a través de las situaciones que estamos viviendo, a veces el silencio del Señor significa que Él sí nos está escuchando, pero sabemos que Él, en su santa y soberana voluntad y en el tiempo de Él, nos va a escuchar y nos va a conceder esas peticiones. La paciencia es un fruto del Espíritu, porque en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí la paciencia, como es fruto del Espíritu, juntamente con el amor, van a ser una obra en nuestras vidas. En la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 5 y versículos
7 y 8. Sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Longanimidad. En la segunda epístola del apóstol Pablo, en el capítulo 4 y versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué hemos leído este versículo? Lo que es la longanimidad. Longanimidad es una palabra que procede del idioma latín. Longus, que significa largo, y animus, que significa alma o ánimo. La longanimidad es la estrecha relación entre la perseverancia, constancia y ánimo frente a los obstáculos y adversidades. Además, la paciencia y longanimidad están unidas principalmente en la actitud durante las pruebas, ya que la paciencia soporta las circunstancias difíciles. La longanimidad se aplica a la paciencia que se tiene en cuanto al trato diverso con las personas difíciles. Dios tiene paciencia hacia la humanidad, a pesar de la rebeldía, desobediencia, el pecado y la maldad de muchos y de muchas, queriendo que todos se arrepientan de corazón de sus pecados y se conviertan a Él. En el libro del profeta y sacerdote Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. También en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 3 y en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo cual, pues, está escrito en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Eso es lo concerniente a lo escrito acá de la longanimidad. Y continúa el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, acá en el versículo 12, con gozo. Recordemos que el gozo del Señor es nuestra fuerza, lo cual pues todos lo hemos conocido a través de lo escrito en el libro de Nehemías, en el capítulo 8 y versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. En el Salmo 16 y versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el Salmo 30, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y en el versículo 11, siempre de este Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Salmo 51
versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. En el Evangelio de San Juan, también el Señor Jesucristo en su momento le hizo referencia a sus discípulos. En el capítulo 16 y versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El gozo del Señor es muy importante en toda situación. Cualquiera dirá, bueno, ¿cómo se puede gozar alguien estando en una situación muy dura? Pero el gozo del Señor nos conlleva a esa paz y tranquilidad, no porque nosotros nos acomodemos, sino que eso nos lleva a que esperemos en el Señor, la paciencia, como nos acabamos de referir, y es muy importante. Siempre en este versículo número 12, dando gracias al Padre, el ser agradecidos en todo tiempo. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y acá también en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 3 y versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y se refiere en este versículo número 12 que nos hizo aptos, nos capacitó, nos invistió de poder a través de la llenura del Espíritu Santo, el Consolador. Nos da autoridad como hijos y las que son hijas de Dios, para servirle con todo el corazón, siendo hacedores de la palabra, luz para los demás, siendo árboles buenos con buenos frutos. Para participar, Dios nos ha dado el derecho legal de formar parte de Él, no por méritos propios, sino por su gracia, para recibir sus ricas y abundantes bendiciones. De la herencia. Bíblicamente, la herencia es seguridad y pertenencia de lo que Dios nos ha dado, y da, como lo es, la vida eterna, la adopción como hijos y las que son hijas de Dios. Esto está en referencia en el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículos 12 y 13. Como hijos y las que son hijas de Dios, nacidos y las que son nacidas de nuevo, nos da el derecho a una herencia espiritual. Acá en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 3, versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 21, también hay una referencia en cuanto a esto. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Mira, lo que es una herencia espiritual. En el anterior estudio bíblico que tuvimos, hubo una referencia en cuanto a esto, de la herencia espiritual que nos conlleva
a una promesa del Señor, del hogar celestial, cielos nuevos, tierra nueva, patria y ciudadanía celestial. El hogar celestial, por el tiempo, vamos a dar solamente las referencias de los versículos, para que en casa pues ya lo puedas tú buscar, porque ya dimos a conocer en 2 anteriores estudios este tema. El hogar celestial, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3 y versículo 20, ciudadanía celestial, ciudad celestial. Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 10, 16, capítulo 12, versículo 22, la Nueva Jerusalén. Siempre en la Epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 14. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 4, versículo 10, capítulo 22, del 1 al 5. Y en este versículo número 12, que acá está refiriéndose, nosotros conocemos que cuando nosotros ya tenemos ese privilegio de ser hechos en las que son hechas hijas de Dios, el Señor nos llama santos. Cualquiera me dirá, pero ¿qué tiene que ver con lo que está refiriéndose este versículo 12? Porque va de la mano. Los hijos en las que son hijas de Dios formamos la familia de Dios, lo cual está su referencia en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 19. Además somos un pueblo santo, adquirido por Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, linaje escogido, real sacerdocio. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 9, nación santa, linaje, o sea, una familia espiritual elegida por gracia de Dios y no por méritos propios. Real sacerdocio, ya que tenemos acceso directo a Dios para ofrecer sacrificios espirituales de adoración, alabanza y servicio, ya que somos reyes y sacerdotes. Éxodo capítulo 19, versículo 6, libro de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 6, nación santa, un pueblo apartado, consagrado para vivir en pureza y reflejar el carácter de Dios, comprados al precio de la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, en luz, ya que como hijos y las que son hijas de Dios, el Señor nos da el privilegio de ser también luz para los demás. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 5, versículos 14 al 16, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor nos hace similares a Él, recordemos. Ya lo mencionamos, que la luz del mundo es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 12 y capítulo 12, versículo 46. Él nos hace similares porque Él es la luz del mundo, y aquí en este versículo 14 del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Somos luz para los demás, hijos de luz. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. El testimonio que nosotros debemos de dar.
También en el versículo número 13 y 14, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos de ser luminares en medio de una generación mala. En la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, un buen testimonio ante los demás. Confirma que somos luz. En el versículo número 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios, a través de su gracia y misericordia, nos rescató de la esclavitud del pecado y la muerte, y trasladándonos a un nuevo estado de luz, perdón y bajo el señorío de Jesucristo, ya que antes vivíamos en oscuridad, ignorancia, incredulidad, sordera, ceguera espiritual y dureza de corazón. Dios, en su gracia redentora, a través de la justicia en la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos da la verdadera libertad espiritual, terrenal, física y material, a través de nuestro libertador, que es el Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 8, versículos 32 y 36, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La liberación, la libertad espiritual, solamente a través del Señor Jesucristo la podemos obtener cuando le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Confesamos de los pecados, se los confesamos, nos arrepentimos de corazón. Él nos da la libertad de todas esas amarras de pecado y de maldad que el ser humano, inconverso e inconversa, en la etapa que nosotros también la pasamos, vivíamos. En el andar del Señor es muy importante el estar compenetrados de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Lo mencionamos, la liberación, la libertad espiritual. En la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6 y versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el capítulo número 8, versículo 2, siempre acá en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu,
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo nos restaura y transforma nuestra vida. Y trasladado al reino de su amado Hijo, el Hijo unigénito de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Su amado Hijo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 3 y versículo 17, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el capítulo 17 y versículo 5, siempre del Evangelio de San Mateo: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al reino de su amado Hijo. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Padre dio este reino a su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, como una muestra de amor eterno hacia la humanidad, el cual esa promesa está hoy vigente para todo aquel y toda aquella que le crea de corazón, de aquel que es hijo o aquella que es hija de Dios, para aquel o aquella que no conoce de Él. Hoy tiene la oportunidad también de recibir esto. Y en el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando se refiere en quién, o sea, en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos redención. La palabra griega significa libertar con el pago de un rescate. Se empleaba en las transacciones que permitían la liberación de los esclavos en aquellos tiempos. Acá se refiere a la manera que Jesucristo libera a los pecadores que creen en Él. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En el Antiguo Testamento también se refiere a esto, en lo siguiente. En el libro de Éxodo, en el capítulo número 8 y versículo 23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Aquí habla de redención. En el libro de Job, en el capítulo 33, versículo 24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. En el Salmo 49, versículo 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Redención, o sea, rescate, por su sangre, la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que derramó en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
o sea, el nuevo pacto de la gracia de Dios, a través del sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Cuando Él instituyó la Santa Cena, la cual las referencias están en el Evangelio de San Mateo capítulo 26 versículos 26 al 29 y en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 11 versículos 23 al 26. Allí el Señor Jesucristo se refiere al nuevo pacto que en su sangre hoy nos rige, ya que a través de su sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio expiatorio que Él hizo en la cruz del Calvario al dar su vida y derramar su sangre preciosa en la misma para darnos acceso a la salvación de nuestras almas, la sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, hoy está vigente, ya que al derramar su sangre preciosa, obtenemos el perdón de nuestros pecados. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es algo que no tenemos cómo poder pagar. Y es a través de la gracia, un regalo que Dios nos da. El perdón de nuestros pecados. La palabra griega es compuesta de dos palabras, que es absolver o conceder remisión de un castigo. Lo acabamos de mencionar acá en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1 versículo 7. El perdón de nuestros pecados a través del arrepentimiento de corazón, el apartarnos de los mismos. Y la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado, lo cual está escrito en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1 y versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el capítulo número 5 y versículo 6, siempre del libro de Apocalipsis, dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En los versículos 8 y 9, siempre acá del capítulo 5 del libro de Apocalipsis, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a través de su sangre preciosa, de su vida, de su cuerpo, como una ofrenda encendida en olor grato a Dios. Yo sé que, como es un estudio bíblico, hay temas de mucha profundidad, y nosotros lo que el Señor nos da es lo que exponemos. Hay suficientes versículos bíblicos que los tomamos para que, ya estando en casa o en el lugar que tú te encuentres y puedas nuevamente escuchar este estudio bíblico, tú lo estudies, porque a nosotros pues
hacemos esta labor con amor, temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, dando lo mejor que nosotros podemos darle al Señor y por añadidura a los demás. Y es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que esta palabra que hoy hemos compartido a través de este estudio bíblico sea de bendición y que cada día a través del conocimiento, el crecimiento que venga, nos lleve a la madurez espiritual. Muchos quizás podrían decir es que demasiados versículos bíblicos dan de referencia, pero es que la verdad, el Señor nos da este material y lo tenemos que compartir tal y como el Señor, como el Espíritu Santo nos revela. Y son las fuentes de información, la palabra de Dios, los versículos, la revelación que Él nos da. Y por lo tanto, amado hermano, amada hermana, acá en esta epístola que hoy hemos tenido el privilegio de estudiar, una de las enseñanzas es precisamente que debemos de poner nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor, el ser fortalecidos con todo poder a través del Espíritu Santo, el gozo del Señor que es nuestra fuerza debe de permanecer en nosotros, el ser hacedores de la palabra, que nuestra fe sea acompañada con obras, pero sabemos que las obras no nos salvan, ni el intelecto, tampoco la letra, pero sí el poner por obra la palabra, el obedecerle de corazón al Señor, es lo que nos va a llevar a la meta final, estar con el Señor por la eternidad. Somos hijos de luz. El Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo, el testimonio que nosotros demos para ganar almas para el Señor. Recordarnos que Él nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino. Nuestro Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es nuestro anhelo que este estudio sea de bendición y que pongamos por obra lo aprendido el día de hoy. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de poder compartir esta palabra. Sabemos que es un estudio bíblico muy profundo de tu palabra y que por lo tanto nuestra fuente de conocimiento viene a través de la Biblia, la revelación de la palabra a través del Espíritu Santo. Tú, Señor Jesús, como Maestro de Maestros, nos enseñas para que esta palabra la pongamos por obra y que cada día crezcamos más y más en la fe para dar fruto, para ser árboles buenos y ser hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.